Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablar del libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ya hice 3 vídeos sobre acontecimientos biográficos de esta autora y definitivamente pues voy a comentar ya algunas citas de este libro, de la que es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿no? Bueno, pues nos comenta, esperemos que el vecino no nos moleste mucho con su permanente martilleo. Está filosofando al estilo Nietzsche. Bueno, nos dice que a los hombres de rango medio se los prepara en su juventud para distintas profesiones, sin considerar el matrimonio como el gran acontecimiento de sus vidas. Esto se sigue dando hoy en día. A los hombres se les incita a que se matrimonien con su vida social, con su trabajo, con sus objetivos que están fuera del entorno doméstico. Y fijaos como incluso hoy en día millones de mujeres tienen como objetivo primario, principal, el tener un hogar, una casita, un apartamento. Es decir, ellas pues sin que sea fácil precisar si eso es algo natural o eso es algo condicionado por el orden, el sistema, el patriarcado, que dirían las feministas. Vemos como la diferenciación de roles es bastante extrema. Es que realmente la propuesta occidental siempre ha sido así. Donde más se acentúa la diferenciación de roles es en las sociedades occidentales. Lo vemos a través de la historia. Donde más se parecen mujeres y hombres son en las sociedades tribales, sociedades ancestrales, sociedades nómadas, sociedades que viven en entornos naturales, ¿no? Sin la complejidad de elementos que vemos en los pueblos de Europa. Bueno, pues como nos comenta Mary Wollstonecraft, a los hombres de rango medio se los prepara en su juventud para distintas profesiones, sin considerar el matrimonio como el gran acontecimiento de sus vidas. En cambio, las mujeres, por el contrario, no tienen otro proyecto para agudizar sus facultades. El mero hecho de tener objetivos ajenos al entorno doméstico incita a los hombres a que estimulen su potencial intelectual. Esto es muy importante para comprender el punto de vista de Mary Wollstonecraft, que principalmente es la necesidad de que todos cultivemos nuestra razón, y a la mujer se la determina para que no lo haga. Por eso este libro es muy importante también en el ámbito pedagógico, ¿no? Desgraciadamente la mujer que hace el prólogo de este libro, que supuestamente es feminista, pues descalifica todas sus propuestas etiquetando de mojigata a Mary Wollstonecraft. Esto es algo que vemos que es muy común. Yo creo que se debe al hecho de que Mary Wollstonecraft es una mujer cristiana, que tiene fe en la civilización cristiana, que tiene fe en su camino espiritual. Y desgraciadamente el feminismo imperante mayoritario es básicamente ateo, básicamente agnóstico. Entonces es el feminismo que considera la religión, la espiritualidad, la figura de Dios, la divinidad, los considera como elementos de opresión hacia la mujer. Y yendo por ese camino nunca conseguirá grandes cosas, porque todos sabemos que hoy en día, que si hay muchos ateos, la mayoría son hombres, y que si hay muchas personas implicadas en un camino espiritual, que tienen una fe religiosa que no es negociable, la mayoría son mujeres, con lo cual ellas, lo que desde mi punto de vista demuestran es que estas mujeres ateas han sido convenientemente adoctrinadas, condicionadas, determinadas por ese patriarcado, por esa religión atea que es la verdadera religión del mundo occidental. Sobre esto hablaba en otros libros, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Mary Wollstonecraft. No hay asuntos, planes extensos o divagaciones ambiciosas que acaparen su atención, la atención de las mujeres. No, sus pensamientos no se emplean en levantar estructuras tan nobles para encumbrarse en el mundo y tener libertad de correr de un placer a otro. Para encumbrarse en el mundo y tener libertad de correr de un placer a otro,
deben casarse con ventaja y a este objeto sacrifican su tiempo y a menudo prostituyen sus personas legalmente. Ya decían en alguna ocasión que de este libro viene todo. La idea de equiparar el matrimonio convencional como una forma de prostitución que han hecho tantas feministas viene de aquí. La idea de equiparar la situación de la mujer como una esclavitud, como una servidumbre, como por ejemplo indican en su libro Stuart Mill, ¿no? Esa idea viene de aquí, y así otras muchísimas cosas. Todo viene de aquí. Este libro, que dicen que es el primer feminista, no por eso es el menos importante. Si a alguien le interesa, en vez de escuchar mis comentarios, que seguramente a muchos y a muchas pone a la defensiva, escuchar el texto de este libro, pues aquí en YouTube hay una chica que da lectura al texto íntegro. Entonces os recomiendo ese canal, que se llama Audiolibros Feministas. Y voy a seguir leyendo esta cita de Mary Wollstonecraft. Cuando un hombre entra en una profesión, tiene puesta la mirada en alguna ventaja futura. Y la mente gana gran fortaleza al tener todos los esfuerzos dirigidos a un punto. Y ocupado de lleno con sus asuntos, considera el placer como un simple descanso, mientras que las mujeres buscan el placer como el propósito principal de la existencia. Girls just want to have fun, o algo así, ¿no? A las mujeres, esta es una perspectiva que no suele ser muy común en los textos feministas, ¿no? El subrayar cómo a las mujeres se las educa para el placer, para el descanso, para el recreo propio y de aquellos a los que sirven, ¿no? Que son los varones. Esta perspectiva solamente yo la he visto en Mary Wollstonecraft. De hecho, debido a la educación que reciben de la sociedad, puede decirse que el amor al placer las gobierna a todas. Debido a la sociedad, a la educación que reciben, puede decirse que el amor al placer gobierna sus vidas. Las tratan como en las sociedades mahometanas, así lo dice Mary Wollstonecraft. Está convencida de que la sociedad cristiana tiene un objetivo que está por encima de otras sociedades, y por eso tiene una cierta antipatía a sociedades como por ejemplo la del Islam, ¿no? Daos cuenta de cómo en esa época se hablaban de los serrallos, ¿no? Los hombres que podían permitírselo tenían muchas mujeres, tenían harenes llenos de chicas para su disposición. Ser feminista y no criticar eso, pues es inconcebible, ¿no? Pero ella dice que aquí también se las trata a ellas como si fueran seres subordinados, por lo cual está dando a entender que aquello que propone la ética cristiana no se lleva a cabo verdaderamente. Bueno, otro comentario de Mary Wollstonecraft sobre Rousseau, porque gran parte del libro es una réplica a otros autores que ella consideran que discriminan en sus escritos a la mujer, y el más conocido es sin duda Rousseau. Ella hace una cita de él que dice que se vuelvan más masculinas, hablando de que si las mujeres se vuelven masculinas, pues usurparán el espacio de los varones, ¿no? Y dice Mary Wollstonecraft que se vuelvan más masculinas si se refieren a talentos y virtudes que las ennoblecen. Si verdaderamente el cultivo de la razón es propio de lo masculino, según Rousseau y otros autores, pues dice Wollstonecraft que será estupendo, que si eso fuera así, será estupendo que las mujeres se vuelvan masculinas. Pero ella no está de acuerdo con esa afirmación, simplemente lo pone en el supuesto de que fuera así. Otra cosa que ella dice es que los nobles son seres débiles, porque ella no solamente ataca el orden que discrimina a la mujer, sino que entra a valorar otros tópicos que tienen que ver con la educación, con la religión, con la aristocracia.
Esto es muy importante. Este libro no es algo exclusivamente feminista. La idea de feminismo no se concibe en esa época y no existe la palabra feminismo. Los nobles, los aristócratas son seres débiles y artificiales que minan los cimientos de la virtud y corrompen la sociedad. Esa es la idea que Mary Wollstonecraft tiene de la aristocracia. Vemos como verdaderamente si la aristocracia, si el viejo orden ha caído en Francia, es por la degradación en la que vivía el común de los nobles, sin virtudes, sin valores, sin principios, sin ideales, y después de ser así se dedican a empobrecer a todas las personas. Pues evidentemente tarde o temprano va a haber un alzamiento, va a haber un levantamiento, va a haber una toma de la Bastilla, ¿no? Las mujeres se encuentran degradadas por la mala interpretación de las excelencias femeninas. Esto es muy importante. Para Mary Wollstonecraft, en cada mujer hay excelencias femeninas. Pero ¿qué hace el orden social? ¿Qué hace el patriarcado, el sistema, como quiera llamarlo? Desvirtuar todo ese potencial que está en cada mujer. Las mujeres se encuentran degradadas por la mala interpretación de las excelencias femeninas. Esto las vuelve astutas, que es el opuesto natural de la fortaleza. Entonces ellas lo que intentan, el poder que está en todos no se puede anular definitivamente. Entonces al crear una sociedad en la cual las mujeres no tienen poder aparentemente, lo que hace cada mujer es utilizar de manera astuta, taimada, enrevesada, utilizar el poder que está en ellas, mimetizándose con la debilidad, con la fragilidad, con la vulnerabilidad que supuestamente es propia de las mujeres. Ella lo que hace es someterse, pero se somete para intentar de manera retorcida ejercer el poder. Por eso hoy ya no los vemos tanto, ¿no? Pero fijaos en esa época como las mujeres fingían desmayos, no podían ser auténticas muchas de ellas. Sobre todo Mary Wollstonecraft lo conoce bien porque convivía con muchas de ellas, porque fue pedagoga, porque conoció a muchísimas mujeres de clase media que no hacían nada en su vida, porque tenían criadas que hacían todo lo que supuestamente hace una mujer en un entorno doméstico. Entonces ellas no hacían nada y consideraban labores bajas el hacer algo. Esto tampoco se ha considerado mucho, ¿no? Desde la perspectiva femenina. Normalmente el feminismo presenta a las mujeres como esclavas que están siempre limpiando, siempre trabajando y los hombres no hacen nada. Ese feminismo así un poco castizo, tan propio de España, dicho sea de paso, país muy atrasado con respecto a otras naciones de Europa. Pero Mary Wollstonecraft tiene una perspectiva diferente, porque ella conoce a las mujeres de clase media. La independencia es la gran bendición de la vida. La independencia es la gran bendición de la vida, la base de toda virtud. La libertad es lo que ella dice también en otra cita: sin libertad no hay virtud. El fundamento de toda virtud es la libertad. Aquí vemos lo que significa para ella la palabra virtud, algo que está ligado a la idea de libertad. La verdad os hace libres, ¿no? Esto encaja perfectamente en la doctrina cristiana. La verdad nos hace libres. Sin libertad no hay virtud. Lo que hay es fingimiento de virtud. Fingimiento de virtud no es virtud, es negación de la virtud. La modestia, el vestido más bello de la virtud, se ha insultado en Francia incluso más que en Inglaterra. Ella piensa que la sociedad francesa está un poco entregada a la concupiscencia, ¿no? a la frivolidad, ¿no? La frivolité. Eso es la idea que ella tiene, ¿no? Aún así ella apoyaba la Revolución Francesa, vivió en Francia durante una época, tuvo que huir de Francia porque Francia entra en guerra. Además es testigo de la degradación que se está dando, ¿no? Las cabezas que se cortan, la gente coge las cabezas cortadas y sangrientas, la arroja por las ventanas. En la sociedad francesa el pueblo, tanto el pueblo como la clase política, no está a la altura de las ideas sociales y políticas
de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Una cosa es la Revolución Francesa en sus ideas y otra cosa es esa degradación que finalmente lo que hace es que se va, que clama por medidas de represión, y al final efectivamente así es. Viene el emperador Napoleón, que es lo que hoy en día llamaríamos un dictador absoluto. Si los modales son artificiales, la moralidad se vuelve una palabra vacía. Si hay ese fingimiento al cual antes me refería, entonces la moral es una mentira, es algo completamente vacío. Moral, todo el mundo tiene una moral. Moral y morar tienen la misma etimología. Todos los que moramos en este mundo nos regimos por una moral que está en nosotros, aunque sea una moral inmoral. Todo el mundo tiene un referente moral. Otra cosa es que esa moral sea cambiante, como ya han dicho tantos pensadores, ¿no? Pero eso no significa que no sea cierto. También es cambiante la moda, ¿no? Esto no significa que te guste como vistes ahora, porque dentro de 50 años nadie vaya a vestir así. Así funcionan las cosas en las sociedades humanas, ¿no? La castidad no será respetada por los hombres mientras que la mujer sea un mero ídolo. Mientras que la mujer sea este ídolo que el orden social establecido ha hecho de ellas, el hecho de que los hombres, mientras que los hombres no vean un igual en su compañera, huirán de ellas y buscarán otro tipo de entretenimiento, otras mujeres. Eso se dará siempre, siempre será así. Entonces esto hay que comprenderlo. Las relaciones fructíferas se dan entre iguales, entre mujeres y hombres que utilizan eficientemente su razón. La razón es algo que no se contrapone con el corazón, con los sentimientos. Al contrario, es lo que valida ese corazón, esos sentimientos. Entonces, como ella nos dice, no hay una relación real entre mujer y hombre si está desequilibrada, si alguien simplemente está sometido, si uno de ellos está sometido al otro. La castidad no será respetada por los hombres mientras que la mujer sea un mero ídolo. La castidad no se refiere a la castidad del cuerpo, se refiere a la castidad del corazón, a la pureza, a la autenticidad de la vida de las personas. Esa es la auténtica castidad. Las mujeres no pueden ser confinadas por la fuerza a los asuntos domésticos. Las mujeres no pueden ser confinadas por la fuerza a los asuntos domésticos, porque aunque ignorantes, se inmiscuirán en los demás pesos. Por mucho que se cree un orden de represión que enclaustre a las mujeres a sus entornos domésticos, ellas, esa inclinación natural a querer saber, a querer conocer, a querer ser partícipe de todo lo que se da, ellas no la van a perder. Puede verse alterada, puede verse perturbada, puede verse desvirtuada, pero ellas la van a seguir ejerciendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la va a seguir ejerciendo? Porque son iguales que los hombres y tienen la misma razón que tienen los hombres, tienen las mismas capacidades intelectuales, tienen el mismo discernimiento. Entonces, al crear un orden que incita a estas mujeres, a las mujeres en general, a no cultivar, porque la razón es algo que con su cultivo se manifiesta en su plenitud, sino queda como estancada, como obstruida. Entonces demuestra su versión más grotesca, más limitada. Es como estos programas, como cuando se estropea el ordenador y te pone enciéndalo con lo básico, pues algo así. A las mujeres se la convierte en algo que funciona con lo básico, ¿no? Hasta que los hombres no dediquen atención al deber de un padre. Bueno, voy a citar algo, voy a buscarlo aquí.
Una cita más de este libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer. Hasta que los hombres no dediquen atención al deber de un padre, ella sufrió el hecho de que un padre abandone a su hija. Cuando Gilbert Imlay, el norteamericano con el cual ella mantuvo una relación, ella quedó embarazada de él y él la abandona. Bueno, no es él el que la abandona, sino que finalmente, como él quiere estar entre dos aguas, al final ella, después de intentar suicidarse por un par de veces, no le queda otra que decidir de que plantarle un ultimátum: o te vienes conmigo o me dejas para siempre. Y él abandona a su hija para siempre, algo que han hecho millones de hombres, como sabemos, incluido el propio Rousseau. Este famoso Rousseau que todo el mundo adora, abandonó a sus 5 hijos, los entregó a una institución para poder vivir a la manera, para poder seguir con su matrimonio, con los tópicos sociales, que, como antes comentaba, es en lo que se nos educa a todos los hombres. Nosotros nos matrimoniamos con nuestra vida social, con nuestro trabajo, con nuestros objetivos mundanos. Con eso es con lo que nos matrimoniamos. Esa es la propuesta occidental, y esa es la propuesta que critica Mary Wollstonecraft. Bueno, como os comentaba, hasta que los hombres no dediquen atención al deber de un padre, es vano esperar que las mujeres que emplean en la crianza el tiempo que sabias para su generación deciden pasar ante el espejo. Hasta que los hombres no dediquen atención al deber de un padre, es vano esperar que las mujeres dejen de emplear en la crianza de los hijos el tiempo que se pasa mirando al espejo, lo que antes os comentaba. Estas mujeres de clase media de esta época en Inglaterra, según dice Mary Wollstonecraft, dedican, la mayoría, ella habla en general, el tiempo a peinarse, a acicalarse, a pasearse, a vestirse, pero no se dedican a sus hijos porque tienen unas criadas que se dedican a ellos, en caso de que tengan hijos. Entonces ellas lo que hacen es lo mismo que hace el padre, que huye de sus obligaciones como padre con respecto a sus hijos. Si no se permite a las mujeres disfrutar de derechos legítimos, volverán viciosos a los hombres y a sí mismas para obtener privilegios ilícitos. Sobre esto ella se explaya mucho, y desde mi punto de vista hay personas que no la entienden a qué se está refiriendo, porque hay personas que simplemente hoy en día vivimos en una sociedad extremadamente licenciosa, ¿no? Una pornocivilización, ¿no? Vemos que niños de 16 años van al médico para desintoxicarse de su adicción a la pornografía. Niños menores de 18 años. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué clase de sociedad estamos creando que no protege a los menores? Eso ya se ve como algo normal. Y si lo criticas, pues eres un mojigato, lo que dicen de esta mujer, ¿no? Bueno, también ella habla de las pasiones. ¿Cuál es el propósito de las pasiones? Porque ella se explaya en todos los ámbitos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es una obra inacabada. Ella dice que este sería el primer tomo de un tratado de 3 libros, ¿no? Desgraciadamente ella fallece al poco tiempo y no puede dar término a su obra. También este escrito, muchos lo critican de que está un poco desordenado, que no sigue un método. Al contrario de cómo escribe Mary Wollstonecraft, que siempre repite una y otra vez, repasa una y otra vez todos sus escritos, este escrito de vindicación de los derechos de la mujer lo concluye muy rápidamente, sin apenas tiempo para repasarlo, ¿no? Entonces es una obra inacabada, que además
en la cual se esbozan cosas que supuestamente se iban de manera más extendida se iban a tratar en los 2 siguientes libros, que por desgracia pues no fueron escritos. El propósito de las pasiones, según la experiencia, para que el ser humano, al luchar contra ellas, obtenga un grado de conocimiento negado a los animales. Las pasiones cumplen un propósito. Las pasiones nos mueven porque a través de esa inclinación nos van a facilitar a tener experiencias que nos acerquen el conocimiento al cual podemos aspirar. Los hombres en general parecen emplear la razón en justificar los perjuicios asimilados. Esta es una cita muy importante. Una vez que se nos ha adoctrinado en ver el mundo de determinadas maneras, ¿qué hacemos con la razón? Pues igual como las mujeres no hacen uso eficiente de ellas, tampoco los hombres lo hacemos, según dice Mary Wollstonecraft, porque nos empleamos en justificar las falacias que tomamos como verdaderas. Por eso, ¿qué acontece? Que cuanto más sabes, mundanamente hablando, es cuanto más resistencia tiene a acceder a un conocimiento que verdaderamente te transforme a ti y transforme al mundo en el que vives. Por eso vemos que esas personas, ese perfil de hombre cínico que está permanentemente buscando con quién confrontarse, porque necesita sentirse cerca de personas a las cuales desprecian. Pero nunca se cuestiona, no tiene sentido crítico consigo mismo. No hace uso eficiente de su razón, hace el uso que dice Mary Wollstonecraft. Los hombres en general parecen emplear la razón en justificar los perjuicios asimilados. No hacen uso para deshacerse de ellos, que sería el uso eficiente. El mal llega al mundo porque el hombre se mantiene ajeno al poder que lo creó. El hombre se mantiene ajeno al poder que lo creó, la divinidad que está en sí. Y eso, como consecuencia ineludible, trae la presencia del mal. Como un planeta, y ella pone el ejemplo del planeta que abandona su órbita para robar el fuego de la razón. Robar el fuego de la razón. Fijaos esta cita, ¿no?, tan importante, porque luego, años más tarde, Mary Shelley escribirá Frankenstein, al cual subtitula el moderno Prometeo. ¿Y quién es Prometeo? Aquel que roba el fuego de la razón para traérnosla a los hombres, pero en este caso en el sentido positivo. Y aquellos que niegan ese fuego para inventarse un sucedáneo, no están reconociendo ese fuego que está en sí mismos. También habla de una blasfemia contra Dios y contra el hombre, porque Rousseau afirma que el estado de la naturaleza es el ideal para el ser humano. Esto es muy interesante, ¿no? Y ella dice que esto es una blasfemia porque está negando el sentido de la realidad en la cual ahora mismo estamos. Estamos aquí para algo. Si existen tales males y tales bienes, es por algo. Si tenemos conflicto o si tenemos afecto, es por algo. Esto es a lo que Mary Wollstonecraft se refiere. Y por eso dice que es una blasfemia decir que el estado supuestamente natural del ser humano es superior a la realidad actual. Además es algo que denota ignorancia, porque ¿cuál es el estado natural del ser humano? ¿Puede haber otro estado natural del ser humano que no sea este? ¿O algo parecido que tuviera los mismos ingredientes? Como bien dice Nietzsche, el hombre es algo que debe ser superado. La humanidad siempre es imperfecta. Donde hay solamente humanidad, habrá conflicto, habrá ataque. Por lo tanto, por eso necesitamos el referente de lo divino, de la divinidad, de algo trascendente. Es una blasfemia contra Dios y contra el hombre hablar de superioridad del estado natural con respecto al de la civilización.
Mary Wollstonecraft tiene una fe plena en la civilización cristiana. Y por lo tanto no se la puede comparar con un orden natural, porque la voluntad de Dios desde su punto de vista de mujer cristiana es que vivamos esta realidad, independientemente de los conflictos que se pudieran dar. Estamos aquí para algo, y es una blasfemia desde su punto de vista negar esto. Todo poder embriaga, dice Mary Wollstonecraft. Todo poder nos embriaga. Todo poder embriaga al hombre débil. El hombre débil es embriagado por todo poder. Poder, hay que comprender qué significan las palabras para ella. Poder generalmente significa algo mundano, algo que oprime, algo que una superioridad con respecto a nuestros semejantes. No es el poder del amor incondicional, el poder de la verdad universal, el poder de quien se siente empoderado porque tiene autoestima y camina con gozo por la vida. No se refiere a ese poder, se refiere al poder que supone opresión, que supone desequilibrio, que supone privación de libertad, que supone miseria. Todo poder embriaga al hombre débil, y cuanto mayor igualdad haya entre los hombres, mayor virtud y felicidad reinarán en la sociedad. Somos iguales ante Dios, ¿no? Esta es una máxima cristiana, por lo tanto, trabajar por lo contrario es anticristiano. Esta es la perspectiva que tiene Mary Wollstonecraft, y yo desde luego comparto esto con ella, ¿no? Un ejército permanente es incompatible con la libertad. Fijaos, también ataca a todo lo castrense, a todo lo bélico, a la guerra. Un ejército permanente. Está diciendo Mary Wollstonecraft que no deberían de existir ejército alguno. La sola presencia, la sola existencia de los ejércitos denota que tarde o temprano van a entrar en acción. ¿Y qué es entrar en acción? Matar a nuestros semejantes. Y como bien dice Tolstoy, los ejércitos existen principalmente para someter al propio pueblo, al pueblo del propio país. Por eso están ahí. Esa es su función principal. Un ejército permanente es incompatible con la libertad. La ciega sumisión de la jerarquía del clero aquí ataca también. No se salva nadie, ataca también a la jerarquía, porque ella critica todas las religiones. Su religión es la religión del corazón, la religión del amor, la religión que no entiende de cleros, de jerarquías, de imposiciones, la religión que no es la que crea el miedo. La ciega sumisión de la jerarquía del clero produce hombres serviles, que contrastan con el porte cortés de los obispos. El respeto y el desprecio que inspiran unos y otros hacen inservibles sus funciones. Todo cuerpo, en contraste con individuo, es una cadena de déspotas que al someter y tiranizar sin ejercitar la razón, se convierten en un peso muerto de vicio e insensatez para la comunidad. Todo cuerpo, aquí cuerpo no significa el cuerpo físico tuyo o mío, significa un grupo organizado, como por ejemplo el ejército, porque básicamente se está refiriendo a eso, al ejército o al clero. Todo cuerpo en contraste con individuo. Fijaos aquí cómo clama por la virtud del culto a lo individual. Sobre esto hice un vídeo también sobre el libro de Oscar Wilde. Que podéis encontrar en mi canal, ¿no? Todo cuerpo en contraste con individuo, todo cuerpo, conjunto de personas en contraste con el individuo, es una cadena de déspotas que al someter y tiranizar sin ejercitar la razón, se convierten en un peso muerto de vicio e insensatez para la comunidad. El hombre común y débil, el hombre gregario, el hombre común y débil, el hombre que se mimetiza
con aquello que está normalizado, sin tener un sentido crítico con respecto a ello y con respecto a sí mismo. El hombre común y débil no posee otro carácter que no sea el que pertenece al cuerpo. Bueno, también decía Oscar Wilde con respecto a esto, que aquel que no piensa por sí mismo, verdaderamente no piensa, no hace uso de su razón, no hace uso de sus capacidades intelectuales. En tanto que haya guerras, agricultura, conocimiento y literatura, mientras que las guerras, la agricultura, el comercio y la literatura expanden el entendimiento, los déspotas se ven obligados a hacer que la corrupción encubierta mantenga el poder que en su origen se arrebató por la fuerza. Mientras que guerras, agricultura, comercio, literatura expanden el entendimiento, los déspotas se ven obligados a hacer que la corrupción encubierta mantenga el poder que en su origen se arrebató por la fuerza. Los hombres de facultades esparcen semillas que creen y tienen gran influencia en la formación de opinión. Los hombres de facultades esparcen semillas que crecen. Los hombres de facultades esparcen semillas que crecen y tienen gran influencia en la formación de opinión. Fijaos, por ejemplo, Tolstói hablaba de que la transformación de la sociedad se da gracias a la opinión pública. Es la opinión de todos, porque hay personas que están a la expectativa de lo que piensen los demás, de lo que hagan los demás, de lo que digan los demás. Y mientras que los que digan cosas interesantes, valiosas, propuestas transformadoras, mientras sean muy poquitos y no se les escuche, pues la opinión pública estará a un nivel muy bajo. A medida de que estas personas tengan más notoriedad, pues la opinión pública verá que esa propuesta debe de tener un peso, puesto que hay gente que le está haciendo caso. Los hombres de facultades esparcen semillas que crecen y tienen gran influencia en la formación de opinión. Y una vez que la opinión pública predomine a través del ejercicio de la razón, una vez que la opinión pública, la razón es la que valida aquello que tú consideras que está en lo cierto, porque si no es un simple sometimiento, si no es simplemente que tú aceptas algo porque te da miedo de cultivar tu propia razón para ver si es así o no. Y una vez que la opinión pública predomine a través del ejercicio de la razón, el derrocamiento del poder arbitrario no estará muy distante. La transformación del mundo es inevitable. Hace 200 años, cuando había personas como Lydia Child, por ejemplo, y otros abolicionistas, que decían que tarde o temprano la esclavitud de los hombres negros, de millones de hombres negros, de cuyas vidas disponían aquellos que los esclavizaban, y de hecho mataban a miles y miles de ellos que intentaban huir. Pues hace 200 años, cuando decía que esto iba a terminar tarde o temprano, muchas personas se reían, despreciaban a los abolicionistas, lo veían como iluso. Sin embargo, vemos cómo se ha transformado y cómo esa esclavitud ya no existe. Existe esclavitud en otro sentido verdaderamente, pero no esos miles y miles de personas negras esclavizadas durante toda su vida, como acontecía incluso durante gran parte del siglo XIX. Los hombres se quejan de nuestra insensatez y tienen razón, porque ese es el efecto de la ignorancia. Esto es algo también muy importante. Si nos parece que las mujeres son tontas, son cortitas de luces, ¿cómo no nos van a parecer así? Si es que el orden, el sistema, el patriarcado, como lo quieras llamar, hace así a las mujeres. Hace que se desprecien a sí mismas, que desprecien su razón, que desprecien su potencial intelectual. Entonces, de una manera retorcida, invertida, ejercen su poder a través de la astucia, del engaño, del fingimiento. Pero eso no es natural en ellas. Eso no es natural en ellas. Y a medida que ellas cultivan ese potencial, esa razón y todas esas excelencias femeninas, como dice la propia Mary Wollstonecraft, pues vemos que ellas pueden ser auténticas, que no necesitan vivir de manera retorcida. Porque así expresan, viviendo así expresan la propia valoración que de sí mismas tienen. Como ya comentaba yo en algún vídeo que hice hace tiempo
en un mundo invertido en los mejores son los peores y los peores son los mejores. Hice un par de vídeos sobre ello. Estas mujeres que tienen todo ese potencial lo que hacen es invertirlo de manera en objetivos espurios, en objetivos que crean conflictos, cuando podían ser una luz que iluminen a muchísimas personas, si los cultivaran de manera natural, si tuvieran esa autoestima que es indispensable para poder desarrollar nuestro potencial. Lo que aprenden del ejemplo de las madres, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se ejerce esta esclavitud sobre las mujeres, que son las que son los cuerpos, son los hogares a través de los cuales venimos nosotros al mundo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente hijos e hijas heredan esta represión, porque el vínculo materno nunca podrá ser superado por el paterno. No es lo mismo ser padre que ser madre. Por eso hablamos de lengua materna, porque sabemos que el lazo con lo materno es mucho más fuerte y mucho más significativo. Lo que os comentaba al principio del vídeo, si no me equivoco, esos millones de hombres que abandonan, incluido por ejemplo el mismo Rousseau, abandonan a sus hijos sin ningún problema y se entregan a sus objetivos mundanos sin que les importe un bledo sus propios hijos. Y ese desprecio, como dice Mary Wollstonecraft, también lo han aprendido de esa misma dictadura que somete a las mujeres. Lo que aprenden del ejemplo de las madres: obediencia externa, decoro pueril. La obediencia cumple un propósito. Eso es algo que dice ella, ¿no? Hay verdades abstractas que en lo práctico no son tan reales. Debemos obediencia a los padres, por ejemplo, pero sabemos que hay entornos domésticos en los cuales hay violencia, maltrato, abusos. Entonces esa verdad indiscutible, los niños y niñas deben obediencia a sus padres, ya no es tan clara en la realidad práctica, en la realidad cotidiana, porque ningún bebé, ningún niño debe obediencia a aquel o aquella que le maltrata, que no desea lo mejor para... Entonces la obediencia se entiende en una realidad ideal. Lo que aprenden del ejemplo de las madres: obediencia externa, decoro pueril. Tengo que fingirme, me quedo quietecito para que vean que soy bueno, un niño bueno. Pero es mentira, es un fingimiento para poder acceder a determinadas prebendas. Obediencia externa, decoro pueril, un carácter suave, les facilita la protección del hombre. Si son hermosas, ya no hace falta nada más, se refiere a las hijas, ¿no? Si son hermosas, es lo que se les enseña. Si son hermosas en todos los sentidos, pues ya no necesitan nada más. ¿Para qué vas a cultivar la razón si tu único objetivo es establecer un lazo con un hombre? No es el cultivarte a ti misma, pero esta no es la doctrina cristiana, que nos dice que el reino de Dios está en nosotros, que por lo tanto hay un potencial infinito en nosotros que es sagrado y que debemos de cultivar. También dice ella que lo que Rousseau llama estado de inocencia no es la inocencia verdadera, no es la inocencia mística, metafísica, espiritual, sino que es un estado de debilidad, de candidez, de estupidez. Y Rousseau quiere mantener ese estado de inocencia durante todas las vidas de todas las mujeres. Bueno, también habla de otros escritores, ¿no? Porque ella tiene una gran cultura. Habla de Milton, el autor del Paraíso Perdido, ¿no? Y también hace una crítica de este texto, ¿no? Y dice que, por ejemplo, como Milton se contradice, ¿no? Porque
porque dice que él mismo dice, él establece una jerarquía entre mujeres y hombres, pero al mismo tiempo dice que necesitamos de una relación recíproca para que sea efectiva. Y entonces en eso hay una contradicción, porque si una mujer es mi esclava, está en un estado de servidumbre, en una jerarquía, en un escabel inferior a donde yo estoy, pues no es mi igual, y por lo tanto no tengo una relación recíproca con ella, y por lo tanto no nos sirve a ninguno de los dos. Entonces esta contradicción se da en el libro de Milton. Compañía capaz de participar de todo goce racional. Compañía, todo hombre, toda mujer merece estar con una persona que le facilite disfrutar, el disfrute de todo goce racional. El propio John Milton hace esta afirmación. Todo ser puede hacerse virtuoso mediante el ejercicio de su propia razón. Aquí vemos la importancia que ella le da a la razón, pero no en el sentido de, para muchos racionalistas, la razón es como algo que sustituye de manera absoluta, íntegra y excluyente a todo otro potencial humano y divino que se dé en cada individuo. Para ella no es así, para ella la razón es aquello que valida, aquello que nos permite cultivar todo nuestro potencial. Entonces no es algo que esté en oposición a lo sentimental, a lo emocional. Es algo que juega una función muy importante. Todo ser puede hacerse virtuoso mediante el ejercicio de su propia razón. Es una farsa llamar virtuoso a un ser cuyas virtudes no resultan del ejercicio de su propia razón. Esto también es algo en lo que ella hace hincapié. Para Rousseau aboga por el fingimiento. La mujer debe fingir que se siente débil, pero para ella entiende la vida como expresión de autenticidad y las relaciones como expresión de autenticidad, y por lo tanto el fingimiento no tiene sentido nunca. Es una farsa llamar virtuoso a un ser cuyas virtudes no resultan del ejercicio de su propia razón. Si aquello por lo que tú abogas no ha sido validado por tu razón, pues entonces no eres virtuoso en eso. Eres una persona que finge, eres una persona que te somete, que te mimetizas. Así piensa Rousseau con respecto a los hombres, y Mary Wollstonecraft lo extiende a las mujeres, porque esta es una frase de Rousseau, pero que Rousseau la dirige la limita exclusivamente en los hombres, y Mary Wollstonecraft dice, ¿por qué las mujeres no? Las mujeres somos iguales, las mujeres igualmente con el ejercicio de nuestra razón podemos volvernos virtuosas, no en el sentido moralista, sino virtuoso en el sentido de cultivar tu potencial, expresarlo, manifestarlo, compartirlo. El poder legítimo que obtiene al degradarse es una maldición. Bueno, esto es porque Rousseau dice que las mujeres en su situación de dependencia obtienen un poder que fingen no tener, ¿no? Todo es muy enrevesado. Y dice Mary Wollstonecraft que ese poder verdaderamente no es más que una maldición, porque es lo que permite que su estado de dependencia, de sumisión, que su estado de esclavitud tenga continuidad. Por lo tanto, ¿qué clase de poder es ese? Habrá que esperar a que reyes y nobles se sacudan de sus ostentosas galas hereditarias. Ella es muy crítica con la herencia mundana, que idiotiza a las personas, idiotiza a los nobles, como antes os comentaba. Los reyes y nobles no sirven para nada, sirven para mantener un orden de opresión de las personas. Habrá que esperar a que reyes y nobles se sacudan de sus ostentosas galas hereditarias. Si entonces la mujer no renuncia al poder arbitrario de la belleza aquí significa la belleza física. Por eso os comentaba anteriormente que hay que comprender
¿A qué se refiere? No es la belleza de John Keats, verdad es belleza, belleza es verdad. Esto es todo lo que necesitas saber en la vida. No es esa belleza mística, metafísica, trascendente, sino la belleza física, la belleza del cuerpo. Si entonces la mujer no renuncia al poder arbitrario de la belleza, probarán que tiene menos inteligencia que el hombre. Es lo que ella dice, ¿no? Bien, tú piensas que eso es así, pues veamos si es así o no, porque ella está convencida de que no, evidentemente. Ella está convencida de que si a la mujer se le permite desarrollar íntegramente todo su potencial, será en el aspecto de la razón igual que el hombre. Que aquello que dice Rousseau, esas afirmaciones peyorativas, un hombre que abandona a su mujer, que abandona a sus hijos, me parece a mí que no es la persona ideal para darnos consejos y para dar consejos a las mujeres de cómo deben de ser las personas, de cómo deben de ser las relaciones, cómo deben de ser los padres y las madres. Parece que él no tiene mucha experiencia. Y él mismo ha podido tenerla y se ha negado a ello abandonando a su familia. Libros como los de Rousseau y Gregory tienden a degradar a las mujeres, y hacerlas agradables a expensas de toda sólida virtud. Se trata de crear un perfil de inferioridad para las mujeres y que ellas, mimetizándose con ese perfil, ejerzan su supuesto poder, que no es más que expresión de degradación, como dice Mary Wollstonecraft. Los maridos, como sus compañeros, como sus compañeras, a menudo solo son niños grandes. A menudo los maridos, vemos que una vez que se crea esto no solamente es una opresión para la mujer, sino que también lo es para los hombres, que como si estuvieran atontados, se emparejan con esas mujeres. Ya os hice un vídeo sobre cómo sobre los machistas siempre están emparejados, ¿no? O emparentados. Y os hablaba de cómo el 90% de los hombres casados en general, en un orden como el de esa época, y yo diría que como el de esta también, o son hombres machistas que simplemente interpretan que la mujer es inferior y está hecha para lo doméstico, o son machistas, o son personas que no se tienen en estima y ven a la mujer como una especie de nueva madre, una figura de autoridad materna que necesitan indefinidamente. O son uno o son otro perfil. Los hombres conscientes que contraen matrimonio son la minoría, y de la mujer pues se puede decir lo mismo, porque siempre se busca un igual, hablando en términos generales. Siempre se busca alguien con quien se pueda tener una relación recíproca. Por eso ella se enamora de Henry Fuseli, que es un gran intelectual, gran pintor, que habla varios idiomas, que escribe libros de todo tipo, y se enamora de Gilbert Imlay, que es una persona también relevante, y se enamora y acaba casándose con William Godwin, con quien tiene a su hija Mary Shelley. William Godwin, que es también un escritor muy importante, ¿no? Pionero del anarquismo, y de la misma manera que ella es pionera del feminismo, ¿no? Libros como los de Rousseau y Gregory tienden a degradar a las mujeres y a hacerlas agradables a expensas de toda sólida virtud. Los maridos, como sus compañeras, a menudo solo son niños grandes, apenas hombres externamente, gracias al libertinaje precoz. Esto es otro tema sobre el cual ella también trata, ¿no? De cómo a los hombres también se les incita a ser libertinos, a vivir conforme a la lascivia, a la concupiscencia. Este tipo de lenguaje es el que hace que determinadas feministas etiqueten de mojigato el discurso de Wollstonecraft en lo referente a la pedagogía, a la moral, a lo sexual, pero lo sexual es muy importante. Hemos visto a feministas atacando a una productora de cadenas de películas pornográficas. Hoy en día la pornografía es lo que más evidentemente manifiesta la opresión de la mujer. Las películas pornográficas son películas donde se ejerce de manera abierta la violencia contra la mujer.
y los miles de mujeres que se ven obligadas a participar en este tipo de películas, están oprimidas verdaderamente, han perdido sus capacidades intelectuales. Este no es un tema menor. Hoy en día tenemos en España cientos de miles de mujeres que se prostituyen. Esto nunca ha sido normal, con lo cual lo sexual, la pornografía, la prostitución no es un tema menor, es un tema muy importante. Aquí todo lo solucionan con palabrería, ¿no? Aquí vemos como hay abolicionistas de la prostitución por todas partes, pero cada vez hay más prostíbulos. Entonces, todo es un bla 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 bla, mucho pico y poca pala, ¿no? Mucho hablar, pero en la realidad no hacen nada. Al contrario, se echan atrás cuando ven que no pueden progresar, ¿no? Pero bueno, todo ser puede hacerse virtuoso mediante el ejercicio de la propia razón. Bueno, pues con esto voy a poner término a este vídeo. En el futuro, si Dios quiere, y si a los demás y a las demás les interesa, pues haré algún otro vídeo sobre otras frases de este libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer, escrito a finales del siglo XVIII, y que bueno, es una época fundamental para comprendernos a nosotros, ¿no? Decía Pío Baroja que la historia, Pío Baroja, el gran escritor vasco, que la historia era una gran mentira que no interesaba a nadie. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué te interesa tú tanto por toda la historia del siglo XIX? Y él decía, porque esa es mi vida, esta es la realidad común compartida que hoy vivimos. No puedes comprender al siglo XX si no sabes todo lo que ha acontecido a lo largo del siglo XIX. Si no entiendes todo. Y el siglo XIX se entiende porque a finales del siglo XVIII se van plantando las semillas a través de la Ilustración, a través del romanticismo, a través de la revolución industrial, a través de estas nuevas ideas, de estas nuevas formas de vida, que para bien o para mal se están ya anunciando para todo el siglo XIX, que es la que nos va a condicionar como vivimos actualmente. Bueno, pues bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.